Para mí es un verdadero placer, tanto personal como intelectual, presentaros a Giles Tremlett. Nacido en Plymouth en 1962, licenciado en Antropología por la Universidad de Oxford, además de historiador, escritor, periodista. Está afincado en Madrid, aunque en estos momentos es profesor visitante o profesor invitado del London School of Economics. Como digo, Giles, es un verdadero placer tenerte aquí. Me estoy acordando de cuando estaba tomando notas para hablar de ti, de la primera vez que leí España ante sus fantasmas. Un recorrido por un país en transición, ¿no? Un recorrido realmente impresionante. Cómo compones un mosaico a partir de tu labor en ese momento, creo que más periodista, pero con esa mirada también, como he dicho, antropológica, donde se mezcla, me acuerdo, lo del flamenco, las 3.000 viviendas, el terrorismo, la obsesión de los españoles con la política, casi 24 horas en los programas de radio, en la televisión, en las tertulias. Me acuerdo que me quedé absolutamente impresionado, ¿no?, con ese libro. Y dije, le ha picado el virus, o se ha contagiado el virus de las cosas de España. Y efectivamente ese virus luego le hizo escribir 2 biografías realmente también impresionantes. Ahí realmente creo que te fajaste en un terreno complicado, porque tradicionalmente las biografías en España no han sido consideradas como un recurso de estudio realmente importante, no es una fuente primaria. Y creo que tus 2 libros han cambiado un poquito esa deriva, ¿no? Hablamos de una biografía de Catalina de Aragón, la hija de los Reyes Católicos, y una biografía de Isabel de Castilla, que fue galardonada con el Elizabeth Longford Prize en el 2018. Y por último, hablamos solo de 4 libros, pero 4 libros que yo creo que han sacudido ese laberinto español como pocos, ¿no? Ese último libro, que es sobre las brigadas internacionales, y que Giles tuvo el acceso a los archivos rusos y soviéticos, ¿no? Sí. Sí, que por suerte y por fortuna para los que nos han interesado siempre esa lucha por el ideal de estos jóvenes brigadistas, que por desgracia muchos quedaron en el camino. Hoy Giles nos va a hablar de una serie de cuestiones. Yo creo que va a enfocar muchísimo su intervención sobre la cuestión de la imagen que hay sobre la guerra civil y sobre España en el exterior, y relacionándolo con cuestiones también muy candentes como es la memoria. Hay una frase de Giles que seguramente te la han repetido muchas veces, que es la que más aparece en las búsquedas de Google, que es un titular de una entrevista suya a Jot Down, que dice: va contra la cultura española cagarse en los ideales de un abuelo. Yo creo que eso es una frase lapidaria y puede ser una buena frase, independientemente de que sea un poco soez, bueno, te lo vamos a perdonar, para comenzar tu ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. La verdad es que es todo un honor y un privilegio seguir a Juan Pablo Fusi. Yo llegué tarde a las cosas de España. Si hubiera estudiado historia en vez de antropología social, pues a lo mejor, como entré en Oxford justo cuando Fusi mandaba en su departamento, pues a lo mejor nos habríamos conocido allí y habría tenido ese gustazo que se tenía en Oxford de preparar cada semana un trabajo para el tutor y sentarse con el tutor tú solito o con otro compañero, leer el trabajo y que el tutor luego te corregía los trabajos, que es todo un lujo, ¿no? Una manera de aprender las cosas que es maravilloso. Como bien dices, yo no estudié historia. Bueno, sí que hice el examen de entrada a Oxford en historia medieval, porque tenía un profesor de colegio que era el doctor Pita Carta, que era muy experto en Isidoro de Sevilla, fíjate.
Bueno, estudié básicamente antropología, lo cual se ha hablado esos días de Brennan como un tipo un poco antropológico en ese sentido, y yo creo que bueno, pues que nos abrió un camino a los hispanistas que somos más de no sé cómo decirlo, más de visión más, no de visión, pero sino de formación más amplia, digamos, porque yo luego pues pasé muchos años trabajando de periodista, de corresponsal, entonces mi asociación con España viene en parte por empezar con el presente y de ahí empezar a adentrarme cada vez más en el pasado, y de hecho el libro este de las fantasmas de España, España antes sus fantasmas, perdona, en la versión española, viene de esto, es un viaje por la geografía, pero también por la historia de España a la vez, que a mí personalmente me resultó apasionante, ¿no? como proyecto. Como el último libro mío ha sido sobre la guerra civil y sobre las brigadas nacionales, pues he querido traer este tema un poco a mi terreno, o mi último terreno de la guerra civil, y hacer una reflexión no solo sobre la guerra civil como un acontecimiento español, sino como un acontecimiento global, mundial, y no solo como un acontecimiento que dura 3 años a nivel global y luego desaparece, porque no desaparece. Está siempre presente, como bien ha dicho, en España, pero está siempre presente en el hispanismo también, y está presente en muchas cosas que ni vemos, ¿no? Que están fuera de España. Y a veces están presentes, a mí me gusta dar 2 ejemplos del Reino Unido. Si uno quiere ir a ver un partido de fútbol de un club de Clapton, cerca de Londres, se dará cuenta de que la camiseta que llevan es la camiseta de la República Española, llevan los colores de la República Española, llevan aquí el lema "no pasarán". Sirve para los defensas, se supone, pero quiero decir que esa visión de España, de la España de la guerra civil, sigue activo más allá de España y más allá del hispanismo, y es muy fácil comprar, yo qué sé, camisetas de la República y cosas que a mí me las van regalando, y cuando estoy en Madrid mi mujer me dice, bueno, no, a la calle no vas a salir con esa camiseta, no, en nuestro barrio por lo menos no. Pero lo que quiero decir es que la guerra civil española tiene un impacto mucho más allá de España, y está presente todavía en muchas facetas del mundo, ¿no? Antes, como Alfredo me ha pedido provocar un poco, pues voy a hacer un par de reflexiones sobre el hispanismo, y uno es: se hacen falta hispanistas ya, se hacen falta extranjeros para hablar de España. Yo no sé, no estoy del todo convencido. Y, sin embargo, como vivo de esto, pues he escrito últimamente, acabo de mandar un texto, es una breve historia de España, donde arrancó con, fíjate, con la selección española de fútbol y con los partidos, y lo que hace que España sigue siendo diferente es que cuando hay un partido de fútbol de la selección, pues la selección no tiene himno, no puede cantar. Y los demás, los británicos, los franceses, los italianos, los demás, lo miramos y les vemos diciendo y la verdad es que uno se da cuenta de que aquí todavía se discrepa tanto sobre la historia,
que no se puede incluso escribir una cancioncita que reúne lo de un himno nacional, que ninguno es bonito, pero por lo menos reúne los elementos de historia, de orgullo y de amor a la patria, que suena fatal, pero amor a tu comunidad nacional, vamos a decirlo así, que suena mejor, y a lo mejor por eso sí que hacemos falta todavía, a lo mejor también con esto doy la contestación, ¿no? Pero bueno, quiero hablar de la Guerra Civil y quiero hablar de la Guerra Civil como fábrica de hispanismo, ¿no? Como fábrica de hispanistas, como marco también de referencia para muchos hispanistas, los cuales yo creo que seguimos, y con cierta razón, por lo que hemos visto últimamente, pues pegados a esa visión de las dos Españas, ¿no? de Machado, de españolito que vienes al mundo. Y nos puede parecer obvio, incluso si pensamos hoy día quiénes son los hispanistas más conocidos del mundo anglosajón, pues Preston, Payne, Beaver no es hispanista, pero es la gente que trata la historia del siglo XX y sobre todo la Guerra Civil y sus consecuencias. Y hablando de Brennan y de Woolsey, pues no es sorpresa que el libro que se conoce de Gamel sea un libro que tiene algo de Guerra Civil también. En el año 37, el poeta W.H. Auden escribió un poema sobre España que se llamaba sencillamente Spain, y que de algún modo predijo no solo cómo terminaría la Guerra Civil, sino resumió un dilema muy actual sobre cómo tratar la memoria de la Guerra Civil, ¿no? En inglés su poema incluye esas dos líneas. History to the defeated may say, alas, but cannot help nor pardon. A los derrotados la historia les puede decir, qué pena, pero no les puede servir ni de ayuda ni les puede pedir o ofrecer perdón. Otro poeta británico, Stephen Spender, describió la Guerra Civil española como una guerra de poetas. Y de hecho se escribió tanta poesía en inglés sobre la Guerra Civil que en el año 80 se acabó publicando este libro, que es Spanish Civil War Verse, o sea que poesía sobre la Guerra Civil, casi todo escrito en inglés, ¿no? Gente como Auden y Spender no fueron observadores neutrales de la Guerra Civil, sino que formaron parte de esa izquierda mundial que quedó muy impactada por lo que estaba pasando aquí, y que luego se implicó mucho en dar su apoyo a la República y en contra de los sublevados. El jefe máximo del Partido Comunista del Reino Unido, Harry Pollitt, quiso fichar a Spender para el batallón británico de las Brigadas, diciendo que le hacía falta un poeta conocido como que podría popularizar la causa de la misma manera que Lord Byron había abrazado la causa de la independencia de los griegos. Spender no quiso, pero otro poeta británico, el muy joven John Cornford, sí que se alistó, se embrolló en las Brigadas Internacionales y murió aquí en Andalucía, en Lopera, en diciembre del 36. No hay en principio nada sorprendente o extraño en la conexión entre un poeta de izquierdas y las Brigadas Internacionales. Y es que la defensa de la República fue la gran causa de la izquierda europea y americana durante los años 30.
Y de hecho yo creo que la imagen de España fuera de sus fronteras ha sido marcado incluso hoy día mucho más por la guerra civil que por las 4 décadas de Franco o incluso de algún modo por el casi medio siglo de democracia que ha venido después. Y dentro de eso, las Brigadas Internacionales, un grupo de 35.000 voluntarios de más de 80 países, de los de hoy día, fue asimismo uno de los filtros principales por los que se entendió aquella guerra fuera de España. Y que no solo esto, sino que en los años posteriores a la guerra, la influencia de los brigadistas o de los que habían sido voluntarios en España en el relato exterior siguió siendo fundamental. Podríamos empezar con la guerra misma. Claro, yo soy periodista y sé perfectamente que nosotros pues, nos dedicamos a hacer ese primer borrador muy imperfecto de la historia, ¿no? Pero aquí no solo hubo periodistas. Si pensamos solo en los voluntarios, habríamos de incluir André Malraux, Simone Weil, entre los anglosajones Laurie Lee, George Orwell, John Cornford, el guionista de cine norteamericano Alva Besse, entre los alemanes Gustav Regler, Ludwig Renn y Alfred Kantorowicz. Y esto sin incluir a los que vienen de observadores, que incluyen desde Ernest Hemingway, Antoine Saint-Exupéry y políticos como Willy Brandt, el que iba a ser canciller de Alemania, Edward Heath, el primer ministro conservador del Reino Unido, o Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India independiente, que también estuvo aquí con Indira Gandhi. Pero si empezamos con los periodistas, lo primero que hay que tener en cuenta es que realmente la guerra civil española fue el Vietnam de su día, ¿no? A nivel informativo es el Vietnam, es la guerra de Afganistán, es la guerra de Siria, es la gran guerra del momento, es un gran foco de atención mundial, y no solo porque es una guerra, sino porque es una guerra ya internacional, o sea que no solo están los brigadistas, que son voluntarios, sino, como lo sabemos todos, pues una cantidad ingente de italianos, eso lo saben sobre todo los malagueños, y a no hablar de marroquíes o de alemanes, ¿no? Los corresponsales que vinieron tampoco fueron neutrales. Solía ser que el que cubría la zona de la República pues acababa apoyando a la República, mientras a la vez el que estaba, o ella, o la mujer que estaba en el otro bando, pues también acababa apoyando un poco a Franco. Y de hecho hubo batallas dentro de las redacciones de The New York Times y The Times, porque tenían corresponsales en ambos bandos, en ambos lados, que discrepaban radicalmente sobre lo que estaba pasando. No siempre fueron lo que parecían, porque entre los que estaban en el lado franquista estaba un tal Kim Philby del diario The Times, que fue condecorado por Franco con la Cruz Roja al mérito militar, por ser el único superviviente de un coche con 4 corresponsales a bordo que fue tiroteado por los republicanos cerca de Teruel.
Su gran error había sido el de creer la propaganda franquista del momento, que decía que la ciudad ya había caído. Lo que Franco no pudo saber es que Philby era espía de los rusos, que sus órdenes iniciales por lo menos habían incluido la preparación de un atentado contra el generalísimo, y que le iba a servir y mucho a Philby en su carrera, tanto como periodista como espía, haber sido herido en España, estando en la parte franquista. Y claro, no fue hasta muchos años después, cuando surgió el escándalo de los espías de Cambridge, que todos nos dimos cuenta de quién era Kim Philby, ¿no? He de decir que los corresponsales no siempre brillaron por su rigor o su capacidad de narrar la verdad. El corresponsal estrella del grupo de periódicos de Hearst, del estadounidense, era un tal Hubert Knickerbocker, que envió en noviembre del 36 una crónica muy colorida describiendo la entrada triunfal de Franco en Madrid, en el que incluía incluso un perro que iba detrás de las tropas franquistas cuando marchaban por las calles de Madrid. Knickerbocker, claro que no estaba en Madrid, sino estaba escuchando la radio franquista de Portugal y pensaba que realmente Franco había entrado, y bueno, pues como no está ahí, se lo creó y se adelantó un par de años a la realidad, ¿no? Pasó otro tanto no tan flagrante con el famosísimo corresponsal de The New York Times, Herbert Matthews, cuando escribió un perfil del misterioso general Emil Kleber de las Brigadas Internacionales, a quien la propaganda comunista ya proclamaba el Salvador de Madrid, irritando mucho, esto sí, a Vicente Rojo, el amigo de Raymond Carr, y a Miaja, que eran los que mandaban en Madrid. Matthews decía que Kleber era no solo el hombre del momento en Madrid, sino y cito directamente, en los tiempos turbulentos y ansiosos a los que se enfrenta al mundo, aquí no le sorprendería a nadie que Emilio Kleber resultara ser un factor importante, o sea, que le elevaba incluso más allá de las cosas de España. Claro, lo que no dijo Matthews, porque no lo sabía, era que Kleber era un oficial del Ejército Rojo, o sea que no era soviético, pero era austriaco, húngaro, del antiguo imperio, y que había sido jefe de espionaje ruso en Estados Unidos durante casi una década, ¿no? Quiero resaltar la importancia de las brigadas como marco de interpretación de la guerra en ese primer momento. Y eso tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Era mucho más fácil para un corresponsal hablar con un brigadista que con un miliciano español. El brigadista probablemente hablaba inglés no era tan difícil encontrar a alguien que hablase tu idioma, y como dijo bien el sobrino de Winston Churchill, Esmond Romilly, que fue brigadista, y ya hemos hablado de las hermanas Mitford, que él también se casó con una hermana Mitford, la roja, no uno de los fascistas. Bueno, él decía que los periodistas estaban encantados y que la atracción era mutua porque los
los corresponsales pues tenían comida, tabaco y alcohol, y más que nada alcohol, que es lo que buscaban los brigadistas, y hasta que al final los periodistas, los corresponsales se hartaron de ellos, ¿no? Hubo, sin embargo, uno que nunca se hartó de brigadistas, que fue Ernest Hemingway. Hemingway llegó en el 37, ya tarde, a la guerra, como corresponsal de la agencia Nana, y en su habitación del Hotel Florida, donde siempre había comida, siempre había whisky, pues se encontraba muchas veces pues unos cuantos oficiales de las brigadas, sobre todo otro general también del ejército rojo, el general Lukács, el Gustav Regla, que era muy amigo suyo, el escritor, y el comandante de los Garibaldi, Randolfo Pacchiardi, que luego fue ministro de Defensa en Italia, ¿no? Eso en lo inmediato, ¿no? Pero también la guerra civil fue como un foco también para el debate político y ético del momento, ¿no? Y por eso podríamos mirar el caso, por ejemplo, de Simone Weil y los problemas que tenían. El gran debate para mucha gente de izquierdas en ese momento era, claro, yo soy pacifista. Y soy pacifista porque hemos vivido una guerra mundial, una primera guerra mundial, que como soy de izquierdas creo que es una guerra imperialista, pagado con la sangre de la clase obrera, y por lo tanto yo soy pacifista y no puedo ir a una guerra. Pero Simone Weil textualmente dice: no me gusta la guerra, pero cuando me di cuenta de que a pesar de todos mis esfuerzos no podía evitar participar moralmente en esta guerra, es decir, que no podía evitar desear cada día, a todas horas, la victoria de un bando y la derrota del otro, me dije que para mí París era la retaguardia y tomé un tren a Barcelona. Claro, esa actitud, en primer lugar, contrasta con la actitud de los gobiernos de las democracias en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos y otros sitios donde pues se abrazaron a la política de no intervención en España. Pero también es un argumento que se escucha, un razonamiento, si quieres, que se escucha vez tras vez en todo lo escrito por los brigadistas. Que yo estoy aquí defendiendo Roma, o yo estoy aquí defendiendo Londres, o yo estoy aquí defendiendo París. O sea que se ve España como, digamos, la primera frontera de la nueva guerra, y de hecho hay que darles la razón. Yo creo que la historia demuestra que al final pues fue así, ¿no? Y ya que estamos hablando de los brigadistas y cuánto escribían ellos, pues os invito a mirar una bibliografía sacada por, ya no me acuerdo quién, un historiador de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene 2.300 referencias. Y eso de hace 10 años o 15 años. Yo podría añadir fácilmente 100 o 200 libros más, ¿no? Y en idiomas, en 20 idiomas o 25 idiomas distintos, lo cual también pues da la medida de la influencia de la guerra civil española en otros sitios y en otras culturas. Yo tengo, por ejemplo, una colección
en serbo-croata de siete libros sobre las brigadas. Porque en Yugoslavia y en los países del este, detrás de la cortina de hierro, los brigadistas luego mandaron. O sea que esto fue una escuela de élites para lo que venía a ser la Europa comunista de la posguerra. Hay generales, ministros, primeros ministros, y tenían un poder bastante importante, y nos falta todavía un estudio de hasta qué punto ese grupo actuaba, bueno, que las relaciones entre ellos, si eran importantes o no. Yo no lo sé, yo no lo he encontrado, pero me gustaría poder leer un estudio sobre esto, ¿no? Otro inspirado de los que venían de visita era Nehru. Nehru estuvo en Barcelona cuando se bombardeaba la ciudad, pasó 5 noches y dijo, estaba haciendo un tour por Europa, ¿no? Y dijo que ahí, en medio de la necesidad y la destrucción y el desastre inminente, me sentí más en paz conmigo mismo que en cualquier otro lugar de Europa. Había una luz ahí, la luz del coraje, la determinación y la de hacer algo que valiera la pena. Bueno, pues eso es interesante, ¿no? Que Nehru, que también va a jugar un papel muy importante en la posguerra, va de Europa en los años 30 y encuentra en España un país que está en guerra, o sea que se está arruinando, pues una suerte de inspiración para lo suyo, ¿no? Aquí también es donde muchos intelectuales y no intelectuales extranjeros que estaban en España, digamos que se cayeron del caballo del estalinismo, ¿no? Que se dieron cuenta de que el comunismo, o tal como lo practicaba la Unión Soviética en aquel tiempo con Stalin, pues no era lo que se les había vendido. Willy Brandt, por ejemplo, es de los que aquí pues se da cuenta o empieza a perder la fe, digamos, en la vía revolucionaria. Gustav Regla cuenta en un libro suyo una anécdota que a mí me parece súper interesante también, que es que él está en Albacete, en la sede, digamos, de las brigadas, y le llega un borrador, André Gide le manda un borrador del retour, ¿no? el regreso de la URSS, ¿no? Él cuenta, y yo la verdad es que no lo he podido contrastar, ¿no? Pero lo cuenta así. Cuenta que él y Margot se sientan en un bar miserable de Albacete y se ponen a leer el regreso, que es, digamos, que es el primer gran libro de los de la izquierda que se vuelven en contra del estalinismo. Y los dos quedan muy impactados. Regla dice que, como había estado en la Unión Soviética, pues hacía poco, pues que no le chocaba tanto, pero los dos tenían que pensar, ¿y qué le decimos a Gide, no? Y lo que le dijeron fue, oye, no es la hora, ahora no. Lo que en Cataluña se habría dicho no toca, habría dicho Pujol en su momento, no toca. Gide no les hace caso, pero si lees el retorno, en la penúltima frase creo que es,
habla de España y dice algo así, bueno, de hecho lo tengo aquí, creo que... Sí, bueno, dice, la ayuda que la Unión Soviética está dando a España nos muestra la excelente capacidad de recuperación que todavía posee. Bueno, esta línea la habrá añadido Gide como respuesta o reacción a lo que le dijo Regla y Malraux, no lo sé, pero ahí está, ¿no? Y yo creo que es súper interesante, ¿no? Claro, todo esto pasa durante la Guerra Civil, pero también deberíamos de pensar en lo que ocurre después, ¿no? Con la Guerra Civil como tema. Y para eso lo mejor es pensar tanto en Orwell y su Homage to Catalunya y en Hemingway y su Por quien doblan las campanas, ¿no? Bueno, añadiría el libro de Peter Weiss, la estética de la resistencia, pero como me ha costado mucho leerlo, no solo a mí, creo que a muchos, porque es un libro tremendamente difícil, no voy a hablar tanto de ello, sino solo dar constancia de que uno de los héroes del libro es Max Hodan. Max Hodan es un médico de las brigadas internacionales, muy amigo de Weiss, y es sirve un poco como el ejemplar de esta resistencia que para Weiss parece que es, digamos, la estética es resistente y la resistencia es estética a la vez, ¿no? Si vamos a Orwell, claro, Orwell es, digamos, sigue el ritmo, el camino de Gide, pero lo hace basándose únicamente en lo que ha visto y lo que pasa en España, ¿no? De hecho, el libro pues relata en el fondo pocos días durante los hechos de mayo del 37 en Barcelona, cuando pues vuelve él del frente de Aragón y de repente se encuentra pues en las Ramblas en Cataluña, en Barcelona, defendiendo la sede del PUM, o por lo menos haciendo guardia, mientras por la ciudad pues se pegan tiros, intercambian tiros los anarquistas y los pumistas con los del gobierno y del Partido Comunista, ¿no? Claro, el libro de Orwell para mí peca un poco de ingenuo, ¿no? Porque él realmente no, como todo soldado, sabe lo que está pasando más o menos a su alrededor, pero no tiene gran conocimientos de la situación más allá, ¿no? Yo creo que era obvio que había que disciplinar, digamos, a los anarquistas y al POM para que la República pues pudiera seguir por la vía de ganar la guerra primero y luego diseñar el nuevo Estado. Si había que diseñar algo nuevo, en vez de practicar la revolución ya, que es lo que quería el POM y lo que querían los anarquistas, y luego no ganar la guerra, que era el peligro, ¿no? Pero lo que sí detectó Orwell, porque a ir a experimentar en su propia persona, digamos, ese cambio de ser héroe y aliado a enemigo y traidor de un día para otro, pues se da cuenta de lo que podría ser uno de los elementos básicos del estalinismo, ¿no? Y claro, si Orwell, que por hecho, si Orwell había estado en Barcelona 2 semanas antes, pues nada de esto se habría producido en su vida, porque Orwell estaba en Barcelona porque estaba harto del POM,
y quería apuntarse a las brigadas internacionales. Y de hecho, si hubiera hecho este cambio ya, pues habría estado a lo mejor no en ese lado de las Ramblas apuntando hacia los guardias, sino al otro lado apuntando hacia la sede del POM, ¿no? Pero lo que sí yo creo que se puede decir, y no es nada nuevo decir que no tendríamos los demás libros de Orwell, los más famosos, La granja de los animales, el 1984, sin su experiencia en la guerra civil, ¿no? Quien no vive las cosas así es Hemingway. Hemingway tiene un argumento, una discusión con su amigo John Dos Passos, porque Dos Passos se da cuenta de que su amigo José Robles, es amigo de los dos, ha desaparecido y probablemente pues le han secuestrado y le han matado, como a Andrea Onin y a unos cuantos más, ¿no? Y Dos Passos se indigna y Hemingway se pone súper machote, digamos, y dice: libertades civiles es una mierda, ¿estás con nosotros o en contra de nosotros? Muy Hemingway. Perdón. Claro, si hablamos de Hemingway, hablamos de alguien que vino a España como periodista, pero que tenía otras razones de índole literario personal, ¿no? Su vida estaba desestructurada, digamos, se estaba separando de su mujer, se había enamorado de Marta Gellhorn, otra periodista que vino a España con él, pero más que nada tenía un problema en su vida profesional literario, que no había escrito nada valioso en casi 7 años, ¿no? O sea que estaba en crisis. Y de hecho, yo creo que vino a España, así lo cuentan algunos que estaban con él, que en el fondo lo que buscaba era inspiración, ¿no? Lo decía Josephine Herbst, cuando dijo aquello de que la guerra le ofrecía respuestas que no se podían encontrar en el paradisíaco valle de Wyoming donde pescaba, y ni siquiera en las aguas de Cayo Hueso donde picaban los zarpones. La realidad oculta en el fondo en todos estos lugares se encontraba en su forma más extrema en España, y para captarla tenía que estar aquí. Lo cual nos invita a pensar en Hemingway como una suerte de turista de guerra, ¿no? Y de hecho, algunos brigadistas le llamaron esto directamente a su cara, ¿no? Pero bueno, le sirvió. Y le sirvió para mucho, porque sacó Por quien doblan las campanas, donde el protagonista es un voluntario norteamericano, un guerrillero, y una de las cosas que encontré escribiendo mi libro sobre las brigadas es una notita corta escrita por Hemingway, en la que él dice, y todos sabemos que Hemingway es muy fanfarrón, y él dice que la República le encargó una misión a él, una misión detrás de las líneas enemigas, para ir a un pueblo que no dice cuál es, donde él tenía amigos, para ver si él podía incitar una rebelión en contra del bando de los sublevados, a favor de la República. Bueno, lo cuenta en una notita así muy corta y muy a lo suyo, ¿no? Usa palabras como dice que estaba pissed, etcétera, etcétera, que no sirvió para nada, y que al final pues dijo que no valía la pena, y que le miraban mal y le llamaban traidor y de todo.
Claro, con Hemingway uno no sabe nunca qué creer, ¿no? Yo creo que se sentía un poco... tenía mucha envidia de los brigadistas, ¿no? Eran hombres de acción y ese era su modelo, ¿no? Del hombre perfecto, ¿no? Y él no. Él estaba ahí, bueno, pues viajaba un poco, pero estaba básicamente en el Hotel Florida con sus whiskies y con su gente, ¿no? Pero sí que escribe, siente también un amor genuino, ¿no? Por los brigadistas, y por eso les escribe un poema a los muertos americanos, que dice, bueno, una frase dice: quienes han entrado en ella, está hablando de la tierra española, con honor, y ningún hombre ha entrado en la tierra con más honor que quienes murieron en España, ya han alcanzado la inmortalidad. Lo cual suena un poco cursi, pero ahí está. Hemingway de verdad sentía una pasión por la República, aunque no, al final pues intentó influir y mucho en Estados Unidos y no lo consiguió. No voy a seguir mucho más porque creo que ya vamos bastante atrasados, pero para terminar, a mí siempre me gusta contar una anécdota que me pasó el otro día, hace poco, que hay un hijo de republicano exiliado en el Reino Unido muy conocido, fue ministro conservador, se llama Michael Portillo, que en un momento dado todo el mundo pensaba que era el heredero de Margaret Thatcher, ¿no? Y ahora tiene un programa de radio y me invitó a su programa, y entonces estamos hablando y yo le pregunté, y le dije, bueno, pues mira, entre los brigadistas los británicos había un tal Sir Alfred Sherman, vino a ser el gurú de los mercados libres del mercado libre en España, gran amigo de Margaret Thatcher, el que ya llevaba, digamos, la parte teórica de su revolución en el Reino Unido, ¿no? Y él había sido brigadista, como también Jack Jones, que era el que mandaba en los sindicatos. Pero también Edward Heath les había visitado a los brigadistas en España, y era también un conservador, o sea, un primer ministro conservador, que es lo que fue después, fue, digamos, un fan de los brigadistas, ¿no? Y Portillo me contó que sí, que él iba todos los años, había un acto delante de un monumento a los brigadistas creo que está ahora en Jubilee Gardens en Londres, y que todos los años se presentaban ahí Edward Heath y Alfred Sherman. O sea que la República Española, como, no digo como modelo, pero como inspiración y como un factor importante en la cultura política de cierta gente de derechas en el Reino Unido, está ahí, y es obvio, ¿no? Yo creo que a mí me gusta contar esto a públicos españoles, porque aquí la división es tan estricta y tan rígida, ¿no? Pero ahí no. Y en ese sentido, pues la guerra civil ha servido un poco para algo mucho más que simplemente, pues, alimentar o retroalimentar a las ideas de la izquierda mundial. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias.